Hola amigos, si tenéis plantas de interior, ya os habréis dado cuenta de que no les gusta para nada recibir el sol directo. Tampoco les gusta quedarse sin agua durante semanas. Bueno, resulta que en este vídeo de hoy vamos a averiguar las 6 cosas que no les gusta para nada a las plantas de interior. En ocasiones, cuando a una de nuestras plantas de interior vemos que se le ha puesto una hoja amarilla o se ha caído, comenzamos a moverla por toda la casa para cambiarla de sitio. Pero resulta que a estas plantas no les gusta para nada que las estés moviendo de sitio. Resulta que en el fondo las plantas de interior se parecen a las personas en cuanto a que les gusta tener un hogar asentado. Es muy normal que cuando compramos una planta en un vivero o en una tienda de jardinería y la traemos a nuestra casa, que se le caigan las hojas o que alguna de ellas se ponga amarilla. Porque resulta que la hemos sacado de un ambiente estable para la planta, un ambiente que le gustaba, y la hemos movido a un entorno donde estaba pues tan a gustito, pero lo hemos cambiado de sitio. Bueno, en el vivero resulta que crean las condiciones óptimas para las plantas. Entonces, es decir, están constantemente calientes y húmedas, y cuando las sacamos de ahí y en nuestro hogar no tienen esa misma humedad en el ambiente, y como consecuencia se les comienza a caer algunas hojas. Bueno, la mayoría de las plantas de interior provienen de los trópicos, donde el ambiente es caliente y húmedo durante todo el año, y esa temperatura y condiciones constantes no las tienen en nuestra casa. Es muy importante que cuidemos las raíces de nuestras plantas, ya que sin un sistema de raíces fuerte, tu planta no crecerá sana. Es muy importante también asegurarse de que las raíces no se pudren. También hay que cambiar la planta de maceta cuando veamos que sus raíces ya no tienen espacio en la que se encuentran. Pero ojo, que la maceta no sea enorme de grande. ¿Veis las imágenes? Esa era enorme. Que sea algo mayor que la que tenía, pero no excesivamente grande. Porque ¿qué ocurre cuando las plantas, cuando plantas una maceta en un tiesto demasiado grande, pues mucho mayor del que necesita? Pues tú piensas que de esta manera te estás ahorrando el tener que trasplantarlas dentro de un año, pero lo que realmente ocurre si haces esto es gravemente perjudicial para las raíces de tu planta. Si la colocas en una maceta que es mucho más grande que la raíz bola de la planta, entonces la proporción del suelo a las raíces es pesada, es demasiado pesada hacia el suelo, lo que conduciría a una excesiva humedad para las raíces. Recuerda que el suelo de las plantas retiene la humedad, lo que significa que el cepellón de la planta permaneció en una masa de tierra como húmeda. Estará constantemente en esa humedad debido a la cantidad de tierra en la maceta, pesando más que el tamaño de las raíces, y esto puede provocar que se pudran. Así que ya sabes, es importante que solo coloques tu planta en una maceta de 1 o 2 tamaños más grande que su maceta existente. Esto no dañará las raíces de la planta, es decir, que las raíces puedan estirarse lentamente en el nuevo suelo, ¿vale? Otro consejo que quiero darte con relación a las plantas de interior es que no coloques grava o piedras. Resulta que todo el mundo, o por lo menos muchas personas, lo hacen, pero si te fijas en el vivero no lo hacen. Ahí colocan en el fondo tierra para macetas y luego colocan la planta. La excusa para colocar las piedras es que la planta tenga un buen drenaje, pero resulta que lo que estamos haciendo es reducir la cantidad de tierra a la planta, ya que sus raíces cuando llegan a las piedras seguirán creciendo y es posible que se pudran si están en continuo contacto con el agua. Tan importante como no mover tus plantas de sitio es no estar todo el día tocándolas, ya que no les gusta, y particularmente a las suculentas. Resulta que las suculentas, como las echeverías, tienen algo llamado pruina en sus hojas. La pruina es la capa de polvo blanco como de cera que probablemente hayas notado en las hojas de las suculentas como las echeverías, y juega un papel importante en el mantenimiento. El recubrimiento protege las hojas de la absorción excesiva de agua porque es como que repele al agua. El exceso de agua para la suculenta dará lugar a hojas blandas y por lo tanto es muy importante que no toquemos las hojas de nuestras suculentas para que no pierdan esa cosita blanca. Pero bueno, una cosa es estar tocando todo el día las plantas y otra es no hacerlas ni caso.
Es recomendable hacer una revisión de vez en cuando, tanto para quitar el polvo acumulado de las hojas como para comprobar que no tienen ningún tipo de enfermedades. Las plantas necesitan luz para realizar la fotosíntesis y almacenar energía para el crecimiento. Sin ese proceso tu planta moriría. Por eso es muy importante que las plantas tengan mucho follaje limpio para capturar esa energía que necesitan. Otro mito es siempre, pues ronda ahí por ahí, que es bueno rociar con agua las hojas de nuestras plantas de interior. Y porque surge la idea de que las plantas de interior necesitan mucha humedad para prosperar en nuestro hogar y para evitar que desarrollen esos bordes marrones en sus hojas. Bueno, pero la única forma de aumentar la humedad de nuestro hogar es colocar un humidificador y así las plantas tendrán esa humedad que necesitan. Cuando en el invierno la calefacción se está calentando y mucha gente cree que rociar nuestras plantas aumenta la humedad a su alrededor, pues esto realmente no es verdad. El ambiente se está secando, así que como ya os he dicho, colocamos un humidificador en nuestra casa y es la única solución. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, gracias por quedarte hasta el final y te espero en el siguiente. Un saludo.